Hola desde Berlín. Hoy te sugerimos 2 recetas súper apetitosas, divertidas, coloridas y nutritivas que puedes preparar en solo 15 minutos. Tal cual. Son platos que puedes servir tanto para comer a mediodía como para la cena. Tú decides. Empezamos con un plato con notas orientales inspirado en el arroz frito con gambas que todos hemos comido alguna vez en un restaurante chino. Digo inspirado en él porque lo vamos a hacer mucho más ligerito. Vamos a sustituir el arroz por repollo. Lo único que tienes que hacer es triturarlo con la ayuda del procesador de alimentos o robot de cocina hasta que tenga el tamaño del arroz. Si no tienes procesador, no hay problema. Puedes rallarlo a mano con el rallador. También necesitamos zanahoria, guisantes y maíz congelado a daditos. Esos paquetes en los que va todo junto. Por supuesto, puedes utilizar las verduras frescas, pero de esta manera se nos facilita muchísimo la tarea. Gambitas, ajos tiernos, mix de especias chinas. Si no tienes, no te preocupes. En la receta te dejamos algunas de las que puedes utilizar. Jengibre picado, huevos, aminos de coco que puedes sustituir por salsa de soja si lo prefieres y un pelín de agua. En una cazuela calentamos 2 cucharadas de aceite de sésamo, aunque puedes utilizar de oliva sin problemas. Introducimos los ajos tiernos y el jengibre. Echamos un pellizco de sal y salteamos durante un par de minutos hasta que todo empiece a pocharse. A continuación, echamos las gambitas y las cocinamos durante unos 3 minutos o hasta que estén prácticamente hechas. Transferimos todo a un plato y dejamos aparte. Ahora en la misma sartén introducimos las verduras, salpimentamos y agregamos las especias dándoles un par de vueltas durante unos 30 segundos para que los sabores se fundan pero sin llegar a quemarse. Cuéntanos, cuando sales a comer o cenar fuera de casa, ¿qué gastronomía disfrutas más? ¿De qué nacionalidad? Entre mis favoritas está, por ejemplo, la gastronomía vietnamita, mientras que Nils disfruta muchísimo la cocina griega. ¿Y quién no, verdad? Vertemos el agua, cubrimos y dejamos que siga cociendo a fuego medio alto durante unos 4 o 5 minutos, sin olvidarnos de remover de vez en cuando. Volvemos a introducir las gambas, echamos un chorrito de aminos de coco y lo removemos bien hasta que todo quede bien combinado. Ya para terminar, formamos un agujerito en el centro de la cazuela para colocar los huevos y salpimentamos. Cuando estén empezando a cuajar, vamos integrando el resto de ingredientes de dentro hacia afuera, como si quisiéramos hacer un revuelto, y listo. Si no has tenido la oportunidad de visitar China, te contamos que nosotros lo hicimos en 2017 y descubrimos que en realidad los platos auténticos no tienen nada que ver con los que nos sirven aquí en Occidente. Solo queda servir y si quieres puedes decorar con unas semillas de sésamo negro. Si lo prefieres, en lugar de repollo también puedes utilizar coliflor. Seguro que has oído hablar del arroz, entre comillas, de coliflor 1000 veces. Nosotros para este plato preferimos utilizar repollo por el sabor que le da. Ahora preparamos una ensalada de fresas, pimiento rojo y feta con nueces al horno. Necesitamos fresas frescas. Estas son de aquí, de esta zona, y son las fresas más dulces que te puedas imaginar. Además están en el punto perfecto de madurez. Pimiento rojo, queso feta, unas hojitas de albahaca fresca,
un buen vinagre balsámico si es posible, aceite de oliva virgen extra, sirope de arce o miel, copos de chile y unas nueces. Lo primero que tenemos que hacer es introducir el queso en el horno. Para esto lo colocamos en un recipiente de horno con papel sulfurizado junto con las nueces y vertemos un chorrito de aceite de oliva y de sirope de arce o miel. Y lo dejamos horneando durante unos 10-12 minutos hasta que empiece a reblandecer, pero sin permitir que llegue a fundirse. Seguimos con una reducción de balsámico muy sencilla. La vamos a hacer sin azúcar, solo utilizando el balsámico. Lo vertemos en una sartén y calentamos a fuego medio hasta que empiece a hervir ligeramente. A continuación removemos un poquito, reducimos a fuego lento y dejamos que siga cociendo hasta que espese y se reduzca a la mitad, más o menos sobre unos 8 minutos. Mientras se hace el queso y el vinagre, lavamos y cortamos las fresas y el pimiento y transferimos a un bol grande junto con las hojitas de albahaca. Salpimentamos y bañamos con un chorro bien generoso de aceite de oliva virgen extra. Removemos y transferimos al plato donde vamos a servir la ensalada. Te contaba antes lo deliciosas que son estas fresas, de verdad que tienen un aroma espectacular. Ahora estamos en plena temporada y cuando llega este tiempo intentamos preparar nuevas recetas, como esta, donde el sabor de estas fresas llega a su máximo. A este punto retiramos el queso y las nueces del horno y servimos sobre la ensalada. Para terminar, decoramos con la reducción de balsámico y unos copos de chile. Mira, el contraste del queso feta al horno, que se deshace en la boca, junto a lo dulce de las fresas y ese toque maravilloso y tan especial del balsámico y el chili, no se puede describir. Te aconsejamos que lo acompañes con un buen trozo de pan tostado. No te olvides, porfa, de contarnos qué tipo de gastronomía disfrutas más. Y eso es todo. Que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic. I've been wasting all my